Libros de texto gratuito en México. Segundo grado. Libro de proyectos de aula. Proyecto 6. Nombre del proyecto: El árbol de las campeonas y los campeones. El propósito de esta aventura de aprendizaje es conocer mejor algunos aspectos de ti y los medios por los cuales puedes difundir información. En la etapa de planeación, los alumnos realizarán las siguientes actividades. En plenaria, solicitar a la maestra o maestro leer en voz alta el cuento de El sueño del conejo, de las páginas 74 y 75 de su libro de proyectos de aula. De manera individual, pero considerando las aportaciones de los demás, escribe en tu cuaderno lo que más te gustó del cuento y la situación que vivió el conejo. Con un compañero o compañera, dibujar en tu cuaderno algunas partes del cuento y explicar en comunidad por qué seleccionaron esa imagen del texto. En pequeñas comunidades, comentar sus gustos de películas, juegos, de cómo son sus familias, entre otros temas. Dibujar a un compañero con su nombre en una tarjeta y escribir un logro de ellos en su vida. En comunidad de aula, muestren sus dibujos y destacar el motivo por el cual su compañero es un campeón. En comunidad de aula, con apoyo del organizador gráfico de la página 78 del libro de proyectos de aula, elaborar el árbol de campeonas y campeones. En la etapa de acción, los alumnos realizarán las siguientes actividades. Escuchar la lectura en voz alta, de la maestra o maestro, de la página 62 y 63 de su libro de nuestros saberes, para identificar qué es un folleto, qué características tiene y cuáles ventajas y desventajas tiene su uso y contestar preguntas orales del contenido del texto. Seguir el QR de la página 62 del libro de nuestros saberes, para ver el video de Cómo hacer folletos con hojas de papel. Escuchar la lectura en voz alta, de la maestra o maestro, de la página 64 y 65 de su libro de nuestros saberes, para identificar qué es un tríptico y qué características tiene. Seguir el QR de la página 64 del libro de nuestros saberes, para ver el video de Español, folleto, díptico, tríptico y políptico. Seguir el QR de la página 65 del libro de nuestros saberes, para ver el texto informativo de Lenguas indígenas, voces que expresan la diversidad cultural de México. Escuchar lectura en voz alta de tu maestra o maestro y responder preguntas orales del contenido del texto. Seguir el segundo enlace QR de la página 65 del libro de nuestros saberes, para ver la página de 68 voces, 68 corazones, y con apoyo de tu maestra o maestro escuchar algunos cuentos de otras lenguas. Individualmente ver imágenes del libro de proyectos de aula de la página 79 y contestar preguntas a tu maestra o maestro que tengan tus opiniones de las personas y sus diferentes rasgos físicos. De manera individual, buscar en diferentes fuentes el significado de campeona, campeón y logro, escribirlas en tu cuaderno y compartir con tus compañeras y compañeros. Leer por turnos, con apoyo del maestro, las definiciones de diferentes tipos de recursos para compartir información de la página 81 del libro de proyectos de aula, reflexionar sobre el contenido y contestar preguntas orales. Con la orientación de su maestra o maestro, identificar los materiales y procedimiento para elaborar el árbol de las campeonas y los campeones con la información de las páginas 82 y 83 de su libro de proyectos de aula. En la etapa de intervención, los alumnos realizarán las siguientes actividades. En comunidad de aula, armar el árbol, con los dibujos de tus compañeros y sus logros y entre todos escribir el título, Árbol de las campeonas y campeones. En colaboración grupal, pedir permiso a las autoridades educativas para exponer su árbol con otros grupos. Elaborar un díptico como invitación, con las instrucciones de la página 85 de su libro de proyectos de aula. En comunidad de aula, realizar la exposición de su árbol de campeonas y campeones a los alumnos de otros grupos. En comunidad de aula y sentados en círculo, reflexionar sobre su exposición y opinen cómo mejorar sus presentaciones y su árbol.
De manera individual, hacer un escrito en tu cuaderno con el título, "Porque me siento campeona o campeón". En comunidad de aula, leer tu escrito. Escribir en su cuaderno los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para que se reconozcan mejor con ayuda del árbol de las campeonas y campeones.